Malaquías capítulo 3 versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Padre de los cielos, gracias Señor por tu palabra. Te pido Señor, me des sabiduría Señor, que tu palabra esté en mi boca Señor. Ayúdame Señor a predicar tu palabra con denuedo Señor. Predicaré tu palabra, Señor, aunque la gente me aborrezca, aunque la gente me vituperie, Señor, aunque la gente, Señor, me deseche, me haga a un lado, Señor. Primero te obedeceré a ti, Señor, antes que a la gente, antes, Señor, que a mis hermanos. Te pido, Señor, me bendigas con tu palabra. Te pido, Señor, bendigas a mis hermanos. Ayúdalos, Señor, a tener diserción, Señor, sobre tu palabra, a que crean en tu palabra, Señor, a que hagan tu palabra, Señor, a que obedezcan a tu palabra, a que tengan a Cristo en su corazón, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por las moradas que tienes preparadas para nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre tenemos vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre nacemos de nuevo. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre nuestros pecados son perdonados. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por darnos vida eterna y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque nuestra salvación ya no es por obras, ya no es por obedecer la ley, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te pido, Señor, palabra con denuedo en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como la verdad sobre el diezmo. Viene de nuevo el tema, la verdad sobre el diezmo. Hay muchas personas, muchos predicadores en muchas iglesias que no hablan la verdad sobre el diezmo. Se van sobre un solo versículo, no miran antes del versículo ni miran después del versículo. Con un solo versículo quieren engañar a la gente. Con un solo versículo les basta para que la gente que no lee, para que la gente que no entiende su palabra, crean en el predicador, crean en la persona que les está llevando la palabra de Dios. Pero cuando leemos la palabra de principio hasta fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta que una palabra, un versículo que nos decía una cosa y nosotros entendíamos lo que decía, finalmente en otro versículo posteriormente nos está dando otra respuesta. Muchas veces tenemos que leer la Biblia para entenderla. Muchas veces debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia para entender su palabra, y también inteligencia y sabiduría para llevar su palabra, porque a veces nos vamos con una sola palabra, un solo versículo, y nos aferramos a ese versículo y creemos en ese versículo. Pero como dije, más adelante la palabra de Dios habla sobre ese versículo que habíamos leído y lo interpretamos mal. Por eso hoy les traigo la palabra de Dios sobre el diezmo. No me importa que la gente me aborrezca, no me importa que me sienten en la banca, no me importa que no me hablen, no me importa que me desechen, no me importa que la gente diga, ese no es cristiano, está contra la palabra de Dios. Pero yo les traigo la palabra de Dios. Primero, obedezco a Dios ante todas las cosas. Prefiero obedecer a Dios que obedecer a alguna persona. Prefiero quedar bien con Dios que quedar bien con una persona, porque el quedar bien con una persona no me lleva a la vida, pero el quedar bien con Dios, el obedecer a Dios, me lleva a la vida eterna. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Génesis capítulo 14. Melquisedec bendice a Abraham.
cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, eran 5 reyes, eran 5 reyes contra 4 reyes. Uno de esos reyes era el rey de Sodoma. Seguimos. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Como ven aquí en la Biblia, la primera persona que diezmó está mencionando a Abraham. Cuando Abraham diezmó, no había ley, ni siquiera estaban los levitas, ni siquiera había ley del diezmo. La ley la traían en el corazón. Aquí estamos viendo 5 reyes que eran poderosos, que también habían devastado a los países vecinos y pensaban seguir con la destrucción. Desolaron, conquistaron 4 ciudades de 4 reyes. Entre esas ciudades estaba la ciudad de Sodoma, y allí estaba el sobrino de Abraham, Lot. Cuando Abraham se enteró, fue de noche y los persiguió y derrotó a esos reyes. No los derrotó Abraham con su fuerza, los derrotó con la fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Abraham. Abraham libertó a Lot, su sobrino, y también las demás personas que habían capturado los reyes. Cuando Abraham volvía de la derrota del rey Kedorlaomer y los demás reyes, se presentó ante él Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham, por agradecimiento, porque le dio la victoria sobre esos reyes, porque rescató a su sobrino y rescató a los demás prisioneros, Abraham le dio el diezmo al sacerdote Melquisedec. Ese diezmo que le dio Abraham fue voluntariamente. No había ley del diezmo, no había obligación de dar el diezmo. Le nació de su corazón, le nació por agradecimiento a Dios, porque lo ayudó a derrotar a esos reyes poderosos, porque Dios estuvo con Abraham y le dio la victoria sobre esos reyes poderosos. Por eso Abraham, por agradecimiento, le dio los diezmos al rey de Salem, Melquisedec, al sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Se los dio por agradecimiento, no por obligación. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Este fue el primer diezmo que se menciona en la Biblia que dio una persona, y está antes del pueblo de Israel, antes de que hubiera levitas. Seguimos leyendo. Génesis capítulo 28. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Gloria a Dios. Como ven aquí, Jacob le hizo una promesa a Dios, que si Dios lo acompañaba en su viaje, que fuera en paz y viniera en paz, que le diera comida, le diera alimentos, que no sufriera de hambre, de sed, que fuera y viniera en paz, sin ningún problema, sin ningún obstáculo. Y aquí, porque Dios ayudó a Jacob, lo bendijo, fue y vino. Jacob le dio el diezmo a Dios. Es la segunda persona que menciona que dieron los diezmos. Hoy en día hay diezmos exigidos, hay diezmos pedidos por la iglesia, pero más adelante vamos a hablar sobre estos diezmos. Seguimos leyendo. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, la ley del diezmo. Vamos a leer aquí la ley que Dios puso para el pueblo de Israel, especialmente para los levitas.
Versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Vamos a hacer una pequeña pausa. La ley del diezmo habla de granos. También puede ser animales. Y habla de que se diezme cada año. No es diario, ni cada mes, ni cada semana, como hoy se hace. Es cada año. Seguimos leyendo. Versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Hacemos una pausa. Hay muchas personas que dicen que en ese tiempo no había dinero, y con esas palabras engañan a las personas, a la gente, a los hermanos que no leen la palabra de Dios. Dicen, como no había dinero, daban granos, daban animales, porque no había dinero. La Biblia menciona que sí había dinero. Ya lo leí ahorita, vamos a leerlo otra vez. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Como ven, el diezmo era especialmente para los levitas. ¿Por qué? Porque en la tierra que Dios le prometió a Abraham, que le daría una tierra inmensa, una tierra muy grande, donde fluía leche y miel. Y la descendencia de Abraham fueron 12 tribus. Y una de las 12 tribus, que es la tribu de Levi, no alcanzó heredad. La heredad que le dio Dios a la tribu de Levi fueron los diezmos, fue el sacerdocio. Iban a estar en el altar, ante el altar de Dios, iban a ser los sacerdotes de Dios. La tribu de Levi se iba a sostener de las primicias, se iba a sostener de los animales, de los sacrificios que hacía el pueblo de Israel ante Dios. Esa fue la heredad para la tribu de Levi. Los animales, los diezmos y las primicias. Y esos diezmos se repartían entre el pobre, el necesitado, entre la viuda y el extranjero. Seguimos leyendo. Versículo 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Como ven, dijimos que aquí el diezmo se repartía. Cada 3 años el diezmo se sacaba de los graneros. Los granos se sacaban de los graneros, de los almacenes, para repartirlos entre los pobres, entre los necesitados, entre la viuda, entre los huérfanos, entre el extranjero. Como ven, esta es la ley del diezmo. El diezmo, toda persona, todo israelita tenía la obligación de diezmar cada año lo que su campo produjera, el grano, todo tipo de granos, también animales, todo tipo de animales, cada año, y ser repartido entre los pobres, entre el necesitado, entre la viuda,
entre el huérfano, entre el extranjero. Fue un mandato, fue una ley para el pueblo de Israel. No fue un mandato para aquel país vecino, no fue un mandato para Grecia, no fue una ley para España, no fue una ley para Egipto, fue exclusivamente para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, no para otros países, no para otros vecinos. Exclusivamente esta ley era para el pueblo de Israel. Seguimos leyendo. Malaquías capítulo 3 versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Como ven, aquí ya había una ley de Dios, la ley del diezmo. Y como dijimos anteriormente, esa ley fue exclusivamente para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Muchos israelitas desobedecían a Dios, se olvidaban de la ley, se olvidaban de los mandamientos, se olvidaban de buscar a Dios, de servir a Dios. Al contrario, no seguían las leyes ni los mandamientos y desobedecían a Dios. Dios claramente aquí les está diciendo: sigan mi ley del diezmo, hagan la ley del diezmo, diezmen al pueblo de Israel. No fue al pueblo vecino, al pueblo de España, al pueblo de Grecia, al pueblo de Egipto. Vamos a volver a leer este versículo. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Aquí está hablando de una nación. ¿Cuál es la nación? El pueblo de Israel. No está hablando del mundo, no está hablando de América, no está hablando de Asia, no está hablando de México, no está hablando de España, no está hablando de Egipto, está hablando al pueblo de Israel. Les está hablando a la nación de Israel, a los israelitas, no a Egipto, no al pueblo de Egipto, no a otro pueblo vecino, no al mundo. Es a Israel, a la nación de Israel, una nación, un pueblo, Israel. Hoy muchas personas abusan del evangelio y Dios no reprenderá al devorador. Muchas personas hasta le cambian el significado a las palabras y muchas personas dan a entender que el devorador es el diablo, es el demonio, es el mal. El devorador es el gusano que se comía las matas, las hortalizas. Vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El devorador es un pequeño animal, como un gusano, como un insecto, como un chapulín, como un saltamontes, que les gusta devorar hojas, devorar plantas. Puede ser una plaga de insectos, pero no es el demonio, no es el diablo, ni es la muerte, ni es el mal. El devorador es un insecto que se come a las plantas. Vamos a seguir leyendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Números capítulo 18, versículo 21.
He aquí, yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Como ven, aquí está diciendo la palabra de Dios que a los levitas les he dado los diezmos. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron heredad. Cuando Dios les dio al pueblo de Israel la tierra prometida, a los hijos de Jacob, que fueron 12 hijos, 12 tribus, y una de esas 12 tribus fue la tribu de Levi. Esa tribu no alcanzó heredad, no le repartieron terrenos, bienes. En cambio, Dios destinó para la tribu de Levi el sacerdocio, y ellos iban a recibir los diezmos, iban a recibir las primicias, iban a recibir los animales sacrificados. Todo lo que fuere dedicado para el altar lo iban a recibir la tribu de Levi, porque iban a estar en el sacerdocio. Palabra de Dios, no palabra de hombre. Seguimos leyendo. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Levi, no tendrán parte ni heredad en Israel. Lo que comentamos de la tierra prometida, ellos no tuvieron heredad de la tierra prometida, donde fluía leche y miel, donde Dios les dio la tierra prometida a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Versículo 2. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho, y ese será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Gloria a Dios. Como ven, los diezmos eran para los levitas, que eran parte del pueblo de Israel. Hoy en día salen muchos israelitas, muchos levitas, se ponen el saco de sacerdotes y dicen yo soy levita, y dicen traigan todos los diezmos a mi casa, y ponen el versículo de Malaquías 3, malditos sois toda la nación porque me habéis robado. Cuando no obedecen la ley, ningún mandamiento, ningún precepto lo obedecen, no hacen ni la Pascua, ni guardan el séptimo día, no hacen nada de la ley, pero en cambio el diezmo sí lo quieren recibir, y hablan como si ellos fueran levitas, como si ellos fueran israelitas, y las demás leyes y mandamientos los desechan, porque dicen Jesús es la gracia y no tenemos que hacer nada. Más adelante vamos a hablar sobre la gracia de Cristo Jesús. Seguimos leyendo. Mateo capítulo 23, versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Gloria a Dios.
Aquí nos está hablando de que hay muchas personas hipócritas, muchas personas engañadoras, muchas personas que les gusta hacer cosas, hacer favores, aún les gusta orar para que la gente los mire ante la gente, en la calle, en el público. Les gusta dar diezmos, dar ofrendas, y lo hacen delante de la gente para que la gente los mire y piensen que son gente de Dios, de que buscan a Dios y de que ponen a Dios en primer lugar. Pero por sus hechos demuestran lo contrario. Diezman lo más poquito, lo más pequeño, como la menta y el eneldo, pero dejan lo más importante, el amor y la misericordia, el ayudar a las personas necesitadas, el hacer favores, el buscar a Dios de todo corazón. No hacen nada de eso, ni demuestran amor, ni demuestran misericordia, ni demuestran temor. Solamente les importa que la gente los mire y que la gente piense que son personas de Dios. Seguimos leyendo. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Gloria a Dios. Como ven, aquí el Evangelio de Cristo Jesús inicialmente se repartió al pueblo judío, pero rápidamente se extendió hacia los gentiles, y uno de los primeros gentiles que creyó en Jesús fue Cornelio el centurión. Después de allí, de que Dios le habló a Pedro en una visión que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro miró arriba en el cielo una visión de animales inmundos, de animales impuros. Y Dios le dijo: Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Allí Dios le demostró a Pedro que Dios puede limpiar también a las demás personas, a los gentiles, a las personas que no eran judías, a las personas que no eran del pueblo de Israel. También Dios las iba a limpiar. Era la promesa de que todo aquel que creyera en Cristo Jesús fuera salvo. Ya no iba a haber judío, no iba a haber hebreo, no iba a haber esclavo, no iba a haber libre. Ahora nuestra salvación dependía de Cristo Jesús por nuestra fe. Cuando Dios demostró a Pedro de que cualquier persona que creyera, Dios la podía limpiar. Esa persona ya no era impura, esa persona era hijo de Dios, era descendiente directo de Abraham. ¿Por qué? Por la fe que tuvieron en Cristo Jesús. Todos nosotros que no somos judíos, todos nosotros que no somos pueblo de Israel, en un tiempo éramos gentiles porque no habíamos creído en Jesús, porque aún no lo recibíamos. Pero desde que aceptamos a Cristo Jesús, desde que lo confesamos, ahora somos hijos de Dios, somos descendientes directos de Abraham por nuestra fe. Allí también, cuando algunos judíos creyeron en el Evangelio de Cristo Jesús, que era impartido por los discípulos, esos judíos que creyeron se hicieron discípulos y estaban enseñando la doctrina de los fariseos, de que tenían que guardar la ley, de que tenían que circuncidarse.
Pero allí Dios les habló por medio del Espíritu Santo a los discípulos y a Bernabé y a Pablo, y les dijo que los gentiles no necesitaban guardar la ley. ¿Por qué? Porque Cristo era la gracia. Cristo vino a suprimir la ley. Quiero confesarles que yo era un fariseo. Yo en un tiempo atrás también guardaba la ley y creía como estos fariseos que tenía que guardar la ley para ser salvo, para que Dios estuviera conmigo, para que Dios me bendiciera. Pero ahora por su palabra Dios me abrió los ojos, Dios me dio entendimiento para que ahora por medio de Cristo Jesús, por mi fe en Cristo Jesús, soy salvo. Ya no necesito circuncidarme, no necesito guardar la ley. Ahora la ley es Cristo Jesús. Ahora Jesús está en mí. Jesús es mi ley. Ahora esa fe que tengo en Cristo Jesús me hace salvo. Porque esa ley que había antes era imposible llevarla. Y para poder obedecer la ley, tenemos que obedecer toda la ley completa. Y si caíamos en una desobediencia, si faltáramos a una ley o un mandamiento, estábamos desobedeciendo a toda la ley. Estábamos siendo transgresores de la ley por una falta que teníamos. Éramos transgresores de la ley y ninguna persona podía ser salva. Esa ley les llevaba hacia la muerte. Pero ahora la fe de Cristo Jesús nos lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gloria a Dios. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Como ven aquí, los discípulos acordaron por medio del Espíritu Santo en que a los gentiles, aquellos que creyeran en Cristo Jesús, no se les pusieran cargas, no se les pusieran pesos, esos pesos que ni aun los judíos, ni aun el pueblo de Israel pudieron con esas cargas. Y como dijimos anteriormente, esas cargas, ese peso de la ley los llevaba a la muerte, porque no podían
llevar a cabo toda la ley. Siempre caían en una ley, transgredían la ley en una o dos leyes en que faltaban. Si no podían abarcar toda la ley, no podían obedecer toda la ley, siempre caían en una ley, en dos leyes, tres leyes, cinco leyes, no podían seguir la ley por completo. Al faltar en una ley, transgredían la ley y no podían ser salvos y los llevaba a la muerte. Aquí los discípulos acordaron por medio del Espíritu Santo de que a los nuevos convertidos, a los nuevos conversos, no se les inquietara con otras cargas, más que se abstenieran de carne de ahogado, de sangre, de idolatría y fornicación. Ya no tenían que obedecerla, y en esa ley incluye la ley del diezmo. Ahora la salvación es por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que nosotros vamos a andar en la desobediencia, vamos a andar en el pecado, vamos a mentir, vamos a robar, vamos a idolatrar, vamos a adulterar, vamos a fornicar, vamos a hacer lo malo. Eso no significa que hay que desobedecer a Dios. Al contrario, significa que ahora en Cristo Jesús debemos tener más amor, debemos tener más misericordia, debemos buscar más a Dios, debemos orar más ante Dios, debemos leer más la palabra de Dios, debemos ser más buenas personas, debemos ser luz para el mundo, luz para las naciones, debemos también llevar la palabra de Dios. No tirarnos a la flojera, no sentarnos, no acostarnos, no irnos a la perdición, decir tengo a Cristo y ya puedo irme al mundo, puedo hacer lo que yo quiera. También hay algunos mandamientos, algunas ordenanzas que Dios las dejó y debemos seguirlas. Debemos obedecer a Dios, y está en la palabra de Dios en 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injustos, aquellos que hacen falsos juicios, aquellos que mienten, aquellos que roban, aquellos que adulteran, aquellos que hacen lo malo, son personas injustas. Y también los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los maldicientes, los estafadores, no heredarán el reino de Dios. Nosotros antes una de esas cosas éramos, mas ahora hemos sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Como ven, hay mandatos que debemos seguirlos, debemos obedecerlos, porque si no los obedecemos y andamos en el pecado, andamos en lo malo, entonces sí no seremos salvos. Debemos buscar a Dios con integridad, debemos buscar a Dios con obediencia y con amor. Gloria a Dios. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas sí os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Gloria a Dios.
Como ven, aquí los apóstoles habían acordado de que los gentiles ya no guardaran la ley, sino solamente se abstuvieran de idolatría, de fornicación, de carne de ahogado y de comer sangre. Solamente eso era que hacer, solamente eso había que hacer. Ya no había que obedecer a la ley de Moisés. Eso quedó anulado por Cristo. Seguimos leyendo. Gálatas capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Santo eres, Señor. Como ven, aquí Pablo les está diciendo a los Gálatas: oh insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Y la verdad es Cristo Jesús. Y les está diciendo que si recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en Cristo Jesús. Porque aún había Gálatas que guardaban la ley, que querían obedecer la ley, y esa ley era una carga pesada y no la podían obedecer. Andaban con el sistema viejo y se olvidaban de Cristo, se olvidaban del nuevo régimen, se olvidaban de que por medio de la fe Cristo nos dio el Espíritu Santo. Y por eso debemos creer que Dios nos salvó y envió a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos creer que Jesús es nuestro Salvador. Debemos creer que Jesús nos salvó, de que Jesús vino a morir por nosotros y resucitó al tercer día y subió a los cielos y está a la diestra de nuestro Dios Padre. Debemos creer que Jesús es nuestra prioridad, que por medio de esa fe somos salvos, que por medio de esa fe ya no tenemos que servir a la ley. Nuestra salvación ya no depende de las obras, no depende de lo que hagamos, no depende de obedecer a la ley, depende de nuestra fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Versículo 6. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Como ven, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que esa fe que tuvo Abraham, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contada como justicia. Y nos pasa también a nosotros. Esa fe que tenemos en Cristo Jesús nos es contada por justicia. La justicia no es por las obras. La justicia no es por obedecer a la ley. La justicia es por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, y nos es alcanzado como justicia. En gloria a Dios. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios.
Como ven, aquí dice la palabra de Dios que todos los que quieran obedecer a la ley están bajo maldición, porque maldito es aquel que no permanece en toda la ley. Y para poder ser salvos necesitaríamos obedecer toda la ley, y esa ley es muy difícil de seguir. Cristo vino a suprimir la ley, y Cristo vino a este mundo para redimirnos de la ley. Ya no necesitamos hacer la ley para ser salvos, ya no necesitamos hacer obras de la ley para ser salvos. Nuestra fe en Cristo Jesús nos hace salvos, y por medio de la fe en Cristo Jesús recibimos el Espíritu Santo. Por seguir la ley, por guardar la ley al 100, no teníamos la promesa del Espíritu Santo, y ninguna persona podía guardar la ley al 100, y todas las personas caían en una infracción de la ley, en una parte de la ley, no podían guardar la ley por completo. Ahora Cristo Jesús es nuestra ley. Gloria a Dios. Santiago capítulo 2. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santo eres, Señor. Como ven, está hablando la palabra de Dios que si desobedecemos un punto de la ley, como por ejemplo, fornicamos, adulteramos, matamos, robamos, violamos, mentimos, idolatramos, hacemos lo malo, con un punto en el que caigamos, somos transgresores de toda la ley. Y por esa falta que tuvimos, somos transgresores de la ley, y esa ley nos llevaba a la muerte. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. Derechos de un apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo eso solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo de que un apóstol tiene derecho de vivir del Evangelio. Si siembra en lo espiritual, tiene derecho de recibir en lo material. Tiene derecho de cegar lo que sembró. Pero Pablo dice que no quiere usar ese derecho, que no quiere abusar de ese derecho, no quiere vivir del Evangelio.
no quiere poner obstáculos al evangelio. Hoy en día hay muchas personas que no van a las iglesias porque les imponen las cargas de la ley, y una de esas cargas son los diezmos, y les exigen los diezmos, y el pastor se pone el saco de levita, de sacerdote, se cree de la tribu de Israel, se creen con el derecho de recibir todos los diezmos. Y como dijimos anteriormente, ponen el versículo de Malaquías capítulo 3: malditos sois toda la nación, porque todos me habéis robado. Ese mandamiento, esa ley fue para el pueblo israelita. Dios les puso esa ley, la ley del diezmo, para que la tribu de Levi, los sacerdotes, se ayudaran con los diezmos, con las primicias y con los sacrificios de los animales, porque ellos no recibieron heredad. Hoy hay muchas personas que no son salvas. ¿Por qué? Porque la iglesia les pone un obstáculo para que vengan al camino de Dios, para que se conviertan a Dios. ¿Por qué? Porque llegan a la iglesia y lo primero que les imponen son los diezmos. Hay muchas personas que les interesan más los diezmos, que les interesa más el dinero, pero las almas no les interesan mucho. Se nota la avaricia, se nota la mercadería en varias iglesias, en que lo principal es el dinero, de que ven a la gente como un monedero para que les traigan ingresos para la iglesia. Muchas personas no son llamadas por Dios, muchas personas son llamadas por hombres. Hay personas asalariadas, hay pastores asalariados, en el cual cuando les surge un problema, abandonan a las ovejas, abandonan a la iglesia y dejan a las ovejas tiradas, las dejan perdidas, las dejan a la merced de los lobos. Esas son las personas asalariadas que no viven para agradar a Dios, viven para agradarse a ellos mismos, viven para agradar a las personas y les hablan la palabra de Dios para agradar a las personas, para que esas personas les dejen más diezmos, para que esas personas les dejen más ofrendas. Pero la palabra de Dios la hablan a la mitad, les hablan lo que las personas quieren escuchar, les hablan de puras bendiciones, de que da a Dios, de que da a la iglesia y serás bendecido. Tendrás una fábrica, tendrás una mansión, tendrás casas, tendrás carro, tendrás dinero, te harás rico de la noche a la mañana. Son iglesias de prosperidad, son iglesias donde el pastor, donde el predicador, donde el evangelista está corrompido y lo que le interesa más es el dinero y engañan a la gente. He mirado pastores, iglesias que se dicen de sana doctrina y solamente leen lo que ellos quieren para convencer a la gente, para convencerlas de que les den más dinero, de que les dejen los diezmos, de que les dejen sus ingresos, lo que ganan con tanto sacrificio, y los engañan porque no les hablan la palabra de Dios completa. De ese versículo que les están diciendo, ocultan lo que está al principio y ocultan también lo que está al final y ocultan lo que está en otro capítulo para que la gente no sepa. Solamente les hablan lo que ellos quieren que la gente sepa, no les hablan con la verdad para que conozcan a Dios, para que conozcan que Jesús es la gracia, para que conozcan que por medio de nuestra fe en Cristo Jesús somos salvos, para que no conozcan que por medio de obras, que por medio de seguir la ley no pueden ser salvos, de que Jesús suprimió a la ley. Aunque Jesús les hable en un versículo donde dice, no crean que he venido a abolir la ley, no vine a abolirla, sino a cumplirla. Eso le hablan para que la gente les dé el diezmo, para que la gente les dé el dinero. En los tiempos de Cristo Jesús aún estaba la ley, porque aún Cristo Jesús no moría,
Aún todavía Cristo Jesús no daba la vida por nosotros. Aún Cristo Jesús no era muerto. Aún la ley se obedecía. En los tiempos que Cristo anduvo en el mundo, anduvo predicando antes de que lo crucificaran. Aún la ley se seguía y la ley era requisito para el pueblo de Israel. Aún los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos, los escribas obedecían a la ley y era el mandato de Dios para el pueblo de Israel obedecer la ley. En esos tiempos se obedecía la ley, en los tiempos de que Cristo vino al mundo antes de que muriera. Por eso Cristo dijo: no crean que vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, para no poner obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Gloria a Dios. Como ven, aquí Pablo dice que él prefiere morir que abusar de su derecho de vivir del evangelio. Él prefirió anunciar el evangelio gratuitamente para tener más honra, para tener más recompensa ante Dios. El apóstol Pablo prefirió vivir de su trabajo, prefirió predicar su palabra gratuitamente, sin pedirle a las personas, sin poner obstáculo al evangelio de Cristo, para que las personas vinieran al camino de Dios. El apóstol Pablo prefirió guardar su galardón, prefirió conservar su galardón predicando la palabra de Cristo Jesús gratuitamente, sin pedirles dinero, sin pedirles diezmos, sin pedirles ofrendas. Dice la palabra de Dios, y lo dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. El apóstol Pablo imitó a Cristo. Cristo llevó la palabra, el evangelio, gratuitamente. Al contrario, Cristo no les pidió comida. Al contrario, Cristo les dio alimentos, les dio agua, les dio bebidas, les convirtió el agua en vino, les multiplicó los panes, les multiplicó los pescados para que la gente comiera, y muchas personas siguieron a Cristo por la comida, por los alimentos. No lo siguieron por la fe, sino lo siguieron por conveniencia, porque miraron que en Él había poder, porque miraron que Él multiplicó los panes, multiplicó el pescado, que les dio alimento, les dio de comer milagrosamente. Por eso seguían a Cristo, porque Él tenía poder, porque Él los alimentó. Y así el apóstol Pablo imitó a Cristo. El apóstol Pablo no les pidió dinero, no les pidió diezmos, no los engañó diciéndoles: den a mí, den a Dios, porque Dios necesita dinero. El apóstol Pablo y Bernabé habían acordado con los demás apóstoles en que no se les predicara, que guardaran la ley de Moisés,
en que solamente se abstenieran de carne de ahogado, de comer o tomar sangre, de fornicación, de idolatría. Solamente la ley no había que obedecerla, y la ley del diezmo era una parte de la ley. Vamos a leer el último capítulo de esta predicación. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Vamos a hacer una pausa. Estamos leyendo este capítulo completo porque hay personas abusadoras, y yo les he mirado, personas que dicen de sana doctrina y les leen los primeros versículos y engañan a los hermanos diciéndoles que aún tienen que dar el diezmo, pero no le leen lo de abajo, no le leen lo que sigue, solamente leen lo que quieren que los hermanos sepan para que les dejen el dinero, les dejen los diezmos. Hay que leer desde el principio hasta el fin para que se entienda la palabra de Dios, porque a veces cuando solo se lee un versículo queda indefinida la palabra de Dios, no queda entendida. Hay diferentes opiniones, por eso hay que leer la palabra completa desde el principio hasta el fin para entender la palabra de Dios. Sigue la palabra de Dios. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de la tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la inducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Como ven aquí, la palabra de Dios está diciendo de que el mandamiento de la ley ya es invalidado, que el mandamiento anterior de la ley del diezmo, queda abrogada por su ineficacia, queda abrogada por la ineficacia de esa ley. Y ahora Jesús es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Leemos otra vez el mismo versículo para que se entienda. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia,
Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Como ven, ahora Jesús es nuestro sacerdote, es el nuevo pacto. El pacto anterior de la ley ha sido abrogado por el nuevo pacto. Jesús, nuestro sacerdote, que vive para siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Como ven, antes, cuando estaba la ley, todos los sacerdotes que eran de la tribu de la Levi morían. El sacerdocio no era para siempre, porque morían. Pero ahora en Cristo Jesús el sacerdocio es para siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos, porque Cristo Jesús no está muerto, está vivo y está a la diestra con nuestro Dios Padre. Y nosotros esperamos su venida, esperamos ser levantados por Cristo Jesús, por nuestra fe en Cristo Jesús, no por las obras de la ley. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día. Gloria a Dios. Como ven, Cristo Jesús, nuestro sacerdote de hoy, no tiene necesidad cada día, no tiene necesidad como los antiguos sacerdotes, como la tribu de Leví, que ellos sí tenían necesidad de comer, tenían necesidad de vivir, tenían necesidad de una casa, de un terreno, tenían necesidad de la presencia de Dios. Pero ahora con Jesús, nuestro nuevo sacerdote, no tiene necesidad de nada, porque Él tiene todas las cosas. Dios es el dueño del dinero, del oro, de la plata, es el dueño de la tierra, el dueño de los cielos, el dueño de abajo de la tierra, de las aguas, es el dueño de nuestras vidas. Dios no tiene necesidad. Nosotros sí tenemos necesidad. Nosotros tenemos necesidad de Dios, de que nos ayude a mantenernos en el camino de Dios, de que nuestra fe no caiga, de que nuestras obras, nuestros actos tampoco caigan, de que obedezcamos a Dios, de que guardemos sus mandamientos que nos llevan a la vida eterna. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios. Como ven, antes los antiguos sacerdotes, la tribu de Levi, los que estaban destinados al sacerdocio, tenían necesidad de ofrecer sacrificios por sus pecados, y muchos de esos sacrificios eran sacrificios de animales que los sacrificaban para limpiar sus pecados, para limpiar sus impurezas. Ahora en Cristo Jesús no hay que hacer ningún sacrificio. Cristo solamente murió una sola vez en la cruz, murió como un cordero, fue sacrificado por nosotros, murió por nuestros pecados, murió por nuestras rebeliones, murió por nuestras enfermedades. Una sola vez lo hizo Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús
No tenemos necesidad en llevar animales para hacer sacrificios por los pecados. Cristo Jesús es el sacrificio hacia nosotros. Cristo Jesús se sacrificó por nosotros y una sola vez. Y Cristo Jesús no está muerto. Cristo Jesús vive para siempre, por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús no hay sacerdocio débil. Cristo Jesús no tiene debilidad. Cristo Jesús no tiene necesidad de comer, no tiene necesidad de que hagan sacrificios para Él, para que se limpie de sus impurezas. Cristo Jesús es santo, así como Dios lo es santo. Y nosotros somos pecadores, pecadores arrepentidos, pecadores que a veces no podemos guardarnos para Dios, pero Dios en su misericordia, en su amor, nos perdona nuestros pecados, todos nuestros pecados, aunque hayan sido como una montaña, nuestros pecados de grandes, así como la arena del mar. Dios nos perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Y muchas veces podemos caer, podemos hacer algún pecado, pero mientras tengamos vida, hay esperanza de que nos arrepientamos, le pidamos perdón a Dios de corazón, de que nos perdone. Y si le pedimos perdón a Dios de corazón, nos arrepentimos del pecado que hayamos hecho y dejamos el pecado, dejamos la rapiña, dejamos de hacer lo malo, entonces Dios perdona nuestros pecados y Dios nos sana de las enfermedades y Dios nos bendice cuando lo obedecemos, nos prospera y nos da larga vida por la obediencia. Y si permanecemos, si peleamos la buena batalla, así como la peleó Pablo, peleamos la buena batalla, vencimos al mundo, vencimos a la carne, vencimos al diablo y a sus demonios, entonces nos espera una larga vida, nos esperan las promesas de Dios, nos espera la nueva Jerusalén, nos espera el reino de los cielos, estaremos con Dios y sus ángeles y también nos sentaremos en el trono de Dios. Son promesas para aquellos que lo obedecemos, para aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, para aquellos que servimos a Dios. ¿Por qué no obedecer a Dios? ¿Por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no creer en Dios? Solamente hay un camino para ser salvos y ese camino es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como ven, solamente debemos tener fe en Cristo Jesús. Solamente debemos creer que Jesús vino a este mundo, murió por nosotros, dio la vida por nosotros, para que todo aquel que crea en Cristo Jesús sea salvo y no se pierda. La voluntad de Dios es de que todo lo que Cristo Jesús ganare no se pierda. La voluntad de Dios es de que nosotros seamos salvos, de que nosotros creamos en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es de que el Evangelio de Cristo Jesús sea llevado para las naciones, de que toda persona conozca la palabra de Dios, de que a toda persona se le inculque a Cristo Jesús, se le lleve el Evangelio de Cristo Jesús, se le anuncie la salvación de Cristo Jesús, se le anuncie la salvación de Dios por medio de Cristo Jesús. Dios no quiere que mueras. Dios quiere que cuando Cristo venga en su segunda venida, seas levantado por Cristo. Primero resucitarán aquellos
que creyeron en Cristo, aquellos que hicieron la voluntad de Dios, y después resucitarán aquellos que viven, aquellos que creyeron en Cristo, aquellos que andan en la voluntad de Dios, que obedecen a Dios, que no andan en el pecado, serán levantados. Dios quiere que no te quedes. Dios quiere que seas levantado por Cristo Jesús cuando venga por segunda vez. Aquellas personas que no sean levantadas, aquellas personas que queden después de la segunda venida, todos vamos a ser juzgados por Dios. Vamos a estar ante el tribunal de Dios, y aquellas personas que hicieron lo malo, aquellas personas que anduvieron en el pecado, aquellas personas que desobedecieron a Dios, aquellas personas que no tuvieron a Cristo Jesús en su corazón, esas personas que pecaron, que tuvieron ídolos, que mataron, que robaron, que hurtaron, a los afeminados, a los adúlteros, a los homosexuales, su nombre no estará escrito en el libro de la vida, y van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, al lugar de sufrimiento. Allí estarán por la eternidad, por los siglos de los siglos, día y noche, por los siglos de los siglos. Allí la carne de las personas no morirá, el gusano que tengan sobre la carne no morirá, ni el fuego se apagará. Será el sufrimiento por los siglos de los siglos. Allí será el lloro y el crujir de dientes por la desobediencia. ¿Por qué ir a ese lugar de sufrimiento? ¿Por qué no obedecer a Cristo Jesús? ¿Por qué no creer en Jesús? ¿Por qué no hacer la voluntad de Dios? Te invito a que creas en Cristo Jesús. Te invito a que obedezcas a Dios. Volviendo en el tema de los diezmos, no es pecado diezmar, no es pecado seguir alguna ley mientras estemos obedeciendo a Dios. Un ejemplo, la Pascua, hacer la Pascua no es pecado. Lo podemos hacer, pero poniendo por prioridad nuestra fe en Cristo Jesús, sabiendo que Cristo Jesús murió por nosotros, sabiendo que no necesitamos hacer obras, que no necesitamos obedecer a la ley. Podemos, por obediencia, hacer una ley como el diezmo, dar el diezmo, ayudar a la iglesia, ayudar en la congregación para que la iglesia sea levantada. Podemos también hacer la Pascua, que Dios lo ordenó como estatuto perpetuo para el pueblo de Israel. Estamos obedeciendo a Dios, pero sabemos de antemano que Cristo Jesús es nuestra salvación. Cristo Jesús es la gracia. Sabemos que por las obras no somos salvos. Sabemos que por nuestra fe somos salvos. Cuando tenemos conciencia, cuando reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, somos salvos, y podemos hacer obras para obedecer a Dios. Podemos hacer obras para ayudar a las personas, para ayudar a la iglesia, para ayudar en la congregación, para que la iglesia sea levantada, para que la iglesia prospere. Así como Abraham dio el diezmo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, nosotros por voluntad propia podemos dar el diezmo en la iglesia, pero no como una obligación. No que nos engañen con la palabra de Dios diciendo: malditos sois toda la nación porque me habéis robado. ¿Quién está robando a quién? ¿Nosotros estamos robando a Dios? ¿O ese sacerdote que está pidiendo el diezmo está robando a Dios? Hay que leer la palabra de Dios para entender si estamos obedeciendo o si estamos desobedeciendo. La palabra de Dios nos manda que hoy en día hagamos ofrendas. Vamos a leer esta parte. Segunda de Corintios, versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Como ven, aquí Dios nos está poniendo una obligación de que sí tenemos que ayudar económicamente a la iglesia con ofrendas voluntarias. Si nosotros somos prosperados, si Dios nos bendice, si Dios nos dio un trabajo, si Dios nos dio riquezas, nos dio una empresa, nos dio muchos carros, muchas casas, muchos hijos y tenemos dinero, ¿por qué no ayudar a la iglesia con lo que Dios nos dio? ¿Por qué no agradecerle a Dios por lo que nos ha dado? ¿Por qué no agradecerle a Dios por la vida? ¿Por qué no agradecerle a Dios por la salvación en Cristo Jesús? ¿Por qué no agradecerle a Dios de redimirnos de las obras de la ley, de guardar la ley, que era mucha ley y no podíamos con esa carga? Ahora debemos estar más agradecidos con Dios y debemos de hacer mejores obras, mejores donaciones voluntarias, lo que nosotros creamos de acuerdo a como Dios nos haya prosperado. Hablé de este tema, es un tema controversial, es un tema que me pude haber metido en problemas con las iglesias, con mi pastor, con mis hermanos, pero a mí no me importa tener problemas, no me importa que me pateen en la iglesia, no me importa que me desechen, no me importa que me sienten, me importa quedar bien con Dios. Me importa servir a Dios, me importa obedecer a Dios, no me importa quedar bien con la persona, no me importa quedar bien con el hermano, hablándole bonito para que el hermano me dé el dinero, para que el hermano me halague, para que el hermano me abrace, para que el hermano diga qué bonito predicaste. Me importa agradar a Dios, llevar su palabra. Yo no necesito el dinero de las personas, yo no pido diezmos, yo no pido ofrendas. Yo me mantengo como el apóstol Pablo, soy imitador de Pablo, así como Pablo imitó a Cristo, yo soy imitador del apóstol Pablo. Yo prefiero vivir de lo que Dios me da que pedir dinero, que pedir diezmos y ofrendas. Yo prefiero predicar la palabra de Dios sin dinero, sin ofrendas. El día que miren que estoy pidiendo dinero, el día que miren que puse una cuenta del banco, que puse una cuenta de PayPal para que hagan donaciones porque llevo la palabra de Dios, para que hagan donaciones porque necesito dinero, porque es mi derecho, entonces ya me perdí, ya me corrompí, entonces ya me ganó el dinero, entonces soy pastor asalariado. No hablo porque no soy pastor, soy siervo inútil de Dios, llevando la palabra de Dios. No me halago con nombramientos, no me halago diciendo que soy apóstol, no me halago diciendo que soy pastor, no me halago diciendo que soy reverendo, no me halago que soy evangelista. Soy siervo inútil de Dios. Y como Dios es el que me sustenta, Dios es el que me dio mi trabajo, Dios es el que me da el dinero, no necesito el dinero de nadie, no necesito tu dinero, no necesito venderme para darte la palabra que tú quieras, no necesito tu dinero. Dios es el que me mantiene, Dios es el que me sustenta, Dios es el que me dio mi trabajo. Por Dios vivo, Dios me da de comer, gracias a Dios. Gracias, Señor, por darme el trabajo, gracias, Señor, por mantenerme, Señor, gracias, Señor, por darme palabra. Y yo predicaré la palabra de Dios, así como el apóstol Pablo, para tener mi galardón, así como el apóstol Pablo predicó gratuitamente la palabra de Dios, para no ser obstáculo al evangelio, para no ser obstáculo a la iglesia, para que las personas no dejen de venir a la iglesia por el diezmo, porque les imponen cargas aún de la ley, cargas que ya no existen. Ahora, si una persona quiere dar diezmo, lo puede hacer voluntariamente, no peca, porque está ayudando a la iglesia, está ayudando en la obra de Dios.
Pero ahora la gracia de Dios suprime la ley del diezmo. Ahora lo que hay en las iglesias son ofrendas voluntarias. Cada quien dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Busca a Dios, acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.